continuar con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas. El mensaje de Dios le he puesto un nombre bastante simpático. Bueno, como siempre, ¿no? Le he puesto Síganme los buenos. Y ya vamos a ver por qué tiene este título, ¿no? Síganme los buenos. Y una vez más, por cortesía de los paparazzis de Israel en aquel entonces, vemos esta imagen donde está nuestro Señor compartiendo en lo que es tan conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas. Donde el Señor Jesús no hace otra cosa que ilustrarnos el espíritu de los mandamientos. ¿No? Los mandamientos que inclusive Él mismo dijo, ¿no? Después de que termina esta parte conocida como las bienaventuranzas, Él dice, no crean que yo he venido para abolir la ley, vine para cumplirla. Es decir, para demostrarles a ustedes cómo se hace. Que tal vez lo entendieron mal, tal vez tenían una idea equivocada de lo que Él quiere decir, quiere decir los mandamientos. Y sin embargo, el Señor nos muestra aquí en esta parte acerca de a lo que se refiere con el cumplir los mandamientos del Señor. Entonces en Mateo 5:10, Él dice, y es la última parte de las bienaventuranzas, es la última bienaventuranza, por así decirlo. Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Ahora, aquí hay algo interesante. Dice que el reino del cielo les pertenece. Pero si el reino es de Dios, ¿cómo es que les pertenece a ellos? Sí, porque dice, el reino del cielo les pertenece. Al decir que les pertenece, quiere decir que ellos llegan a formar parte de. Es decir, que se ganan, podríamos decir, la posibilidad de formar parte del reino. Hacer lo correcto nos permite formar parte del reino de Dios. Ahora enfoquémonos en lo que se refiere al reino. ¿Qué es el reino? ¿A qué se trata con el reino? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con el reino, no? Y más adelante en las Escrituras, en el mismo Romanos 14:17, vemos que se nos dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Prestemos atención a esto, dice, no se trata de lo que comemos o bebemos. Muchas veces, y de forma errónea, nos enfocamos demasiado en lo que comemos o bebemos para hablar de nuestra fe. Y sin embargo, las Escrituras nos dicen otra cosa, se trata ya de una vida de bondad, paz y alegría. Ojo, en el Espíritu Santo. Porque es posible ser bondadoso sin el Espíritu Santo. Es posible, tal vez, estar en paz, así digamos, en la paz como la conocemos nosotros, sin conflictos, sin peleas, sin pelearse con el vecino, sin arrancarse los pelos con la esposa, ¿ya? O sin tener encontrones con la suegra y tanta cosa, ¿ya? Es posible sin el Espíritu Santo. Es posible estar alegre sin el Espíritu Santo. Pero eso no forma parte del reino. Porque aquí nos dice claramente, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta, esto que está diciendo aquí Romanos, el libro de Romanos, ¿no es lo mismo que el Señor nos enseñó en las bienaventuranzas anteriores? ¿No es lo mismo que Él dijo acerca de los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios? Aquellos que buscan su consuelo en Dios cuando dice bienaventurados los que lloran. Los humildes, aquellos que reconocen que definitivamente todo lo que tiene que ver con lo que hace Dios depende de Él, no depende de uno. Aquellos que justamente tienen esa hambre y sed de justicia, como hablamos anteriormente, que se refiere a tener esa sed por la justicia de Dios, que sea aquella que en nosotros nos permita hacer lo justo. Los compasivos. Dice cuando también habla acerca de bendecidos aquellos que tienen compasivo, los de corazón transparente, los que se muestran tal como son, y los que procuran la paz. Entonces, todas estas cosas que dice que leemos aquí en Romanos 14:17, no se trata de lo mismo, no acá acerca de lo mismo. Y dice, bendecidos son aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto. Una cosa muy diferente es que seas perseguido por hacer lo incorrecto. Sí, pues ya... ¿no? Sí, pues es una cuestión de una mala decisión.
Pero cuando hacemos lo correcto, ¿no? Hay una serie que sí, bueno, sí, creo que Netflix ahora la compró, no estoy seguro. Pero una serie, bueno, que está en Netflix, ¿no? Que es basada en unos libros escritos por Lucy Maud Montgomery, que se llama Anne con una E, ¿ya? Entonces, una serie de libros ambientados a fines del siglo XIX en Canadá, ¿no? Donde se refiere a la historia de una chica llamada Anne Shirley, de 13 años, que es huérfana y que llega un momento en que una familia de dos hermanos ya de edad un poco avanzada, los Colbert, quieren adoptar un chico, un niño. Pero ellos quieren adoptar un niño porque ya Matthew ya estaba un poco entrado en años, digamos el hombre de los dos hermanos, y por eso es que ya él, digamos, necesitaba otra mano, digamos, masculina, con proyecciones de crecimiento, porque si era un niño va a crecer en algún momento, ¿no? Para que pueda acostumbrarse a las tareas de la granja y poder ayudar. Y ellos piden un niño. Por error aparece Anne, una niña. Ella estaba muy contenta por finalmente ser adoptada y yo creo que definitivamente es un sentir que tiene que ver mucho con la orfandad, ¿no? El hecho de sentirnos parte de. El sentirnos parte de que nos permite eso, ¿no? Porque por algo el Señor nos dice que es padre de viudas y huérfanos. Porque históricamente hablado, las viudas y los huérfanos eran los más, digamos, desvalidos a lo largo de la historia. Entonces, en este caso, ella ya está muy contenta. Matthew y ella hacen clic instantáneamente, de una, boom, a él le encantó. La hermana de Matthew, no me acuerdo cómo se llama. Marila, no, Marila, en cambio, era una mujer que yo me imagino así como era Marila, así haber sido Marta, la hermana de Lázaro. Muy práctica, digamos, muy firme, muy centrada en sus convicciones, pero que por momentos podría verse hasta muy fuerte, ¿eh? Muy dura, muy hasta cruel. Entonces yo me imagino que así algo así tuvo que haber sido Marila, ¿no? Pero igual, sea como sea, tenía corazón, ¿ya? Entonces sucede que cuando Marila ve que no es un chico y es una chica, ella al principio no la acepta, no la quiere, dice, ok, vamos a darte un tiempo de prueba, y resulta que mientras estaban arreglando las cosas, ella tenía un prendedor, creo que si no me equivoco, un prendedor de mucho valor para ella, ¿ya? Y bueno, no voy a hacer como se dice comúnmente más spoilers acerca del asunto, ¿no? Pero igual, si no la han visto, véanla, porque es una buena serie. Y este prendedor de mucho valor para Marila se pierde. Y Marila la acusa a Anne de habérselo robado, pese a que ella no lo había hecho. Entonces, ¿qué pasó después? Marila le dice, no, te vas. Y la manda de regreso al orfanato. Y bueno, ahí la cosa, como era de esperar, se enreda un poco. Porque luego Marila se da cuenta de que había sido un error. Cuando ella empieza a ver sus cosas, ¡pum!, encuentra al prendedor. Y en ese momento, cuando es confrontada con la realidad y se da cuenta que ha obrado de manera injusta con Anne, pese a que Anne puede haber sido, bueno, todos conocemos a una persona que habla hasta por los codos, ¿ya? Algunos tenemos la fortuna de tenerlo como hermano, ¿ya? O personas que, sí, ¿ya? Y así era Anne, ¿no? Pero Anne se mostraba tal como ella era. Y ya vamos a ver la importancia de eso, ¿no? Vamos a ver más adelante acerca de por qué es crucial ser auténticos. Entonces, ¿qué pasó? De ahí, bueno, van y le dice Matthew, anda a verla porque he sido injusta con ella, he cometido un error, ya. Ella fue perseguida por hacer lo correcto. Porque en el momento que Anne decidió formar parte de la familia, ella decidió dar lo mejor de sí para poder pertenecer a ese reino llamado familia Colbert. ¿Ya? Y bueno, y si quieren saber qué pasa después, véanlo.
Mírenlo, porque efectivamente esto nos ilustra mucho, de alguna manera hasta un poco práctica, lo que se nos dice aquí en esta parte de la escritura. ¿eh? Ana hizo lo correcto y fue perseguida por eso. Pero, de igual manera, recibió bendición. Y esa bendición le permitió a ella llegar a formar parte de, por decirlo así, de ese reino, ¿no? Del reino de la familia. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros efectivamente hacemos lo correcto, independiente de las circunstancias. Cuando seguimos haciendo lo correcto, pese a que el resto no lo haga. Porque el hecho que todos hagan lo incorrecto, no lo hace correcto. Y por eso mismo es que uno debe hacer lo correcto independiente de las circunstancias. Y es normal, es esperable que ese tipo de cosas produzcan persecución. Y no hablemos, de repente uno escucha la palabra persecución y uno se imagina algo así como lo que escuchamos en el Medio Oriente, ¿no? Como lo y que es real, definitivamente es real. Escuchamos en el Medio Oriente acerca de la persecución de la iglesia y esas cosas. Pero persecución no es solo eso. Basta en el momento que alguien hasta se burle de la fe de uno y ya hay persecución. Ya eso ya es persecución. Ya es de alguna forma de ponerse en contra de lo que uno cree, ¿no? Y por eso es interesante ver que Jesús pone esta como la última bienaventuranza. Porque ya Él nos ilustra muchas cosas, muchos aspectos de cómo cumplir los mandamientos de Dios. Y al final deja este. Porque es la última. Él dice, bienaventurados aquellos o bendecidos aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿De dónde parte lo correcto? Obviamente son cosas que parten de de acá, ¿no? Son cosas que parten de acá, de nuestro interior. Entonces en Filipenses 4:8 nos dice la escritura, la nueva versión internacional, por último, hermanos, consideren bien, es decir, piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Presten atención a algo importante. Lo excelente o que merezca elogio no es para las personas, sino para las acciones. Es decir, el elogio debe ir dirigido hacia las acciones. Es decir, yo hago las cosas no porque me interese llevarme el crédito, sino porque me interese bendecir. Y de esa forma es como podemos ver la clara diferencia que Jesús mostraba acerca de los maestros de la ley, los fariseos y las otras personas. Y él mismo les dice a los discípulos, no crean que ustedes van a estar bien si es que su obediencia no supera a la de los maestros de la ley. O sea, de entrada les está subiendo el listón. Les está estableciendo un parámetro donde dice, ¿saben qué? La obediencia de ustedes debe ser superior a la obediencia de los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Esas fueron las palabras del Señor. Entonces, claramente, cuando se nos dice, como acabamos de leer, aquello que merezca elogio, aquello que sea digno de alabanza, aquello que sea puro, se refiere a la acción. En ninguna parte yo veo que se diga a quienes merezcan elogio o a quienes sean puros. Yo no lo veo. O corríjame, de repente necesito cambiar de lentes. ¿Sí? Sino a las acciones. Y más adelante de lo que leímos al principio en Mateo 5, está uno de mis versículos favoritos, donde el Señor Jesús dice algo bien concreto, bien puntual, y que tiene que ser uno de los fundamentos de nuestra fe. Dice en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una vez más el enfoque está en las obras.
Dice, para que ellos vean las buenas cosas que ustedes hacen y alaben al Padre que está en los cielos. Ahora, hagan brillar su luz. Uno puede decir, ¿qué luz? ¿Dónde está mi luz? ¿En la linternita del celular? O como hace años que había el Nokia 1100, que ese era el celular con linternita, que una linternita bien potente, y esos teléfonos que igual se caían al piso y el pobre piso era el que terminaba pagando ahí. Porque esos que eran durísimos. Así que tú los tiras desde el piso 100 y Entonces sí, que parecen que del mismo material hicieron el martillo de Thor, porque ¡pum! ¡Pah! El piso ahí. ¿eh? Entonces, ¿cuál es su luz? ¿Cuál es mi luz? ¿Cuál es tu luz? ¿Ya? Porque la luz del celular se te apaga cuando se te acaba la batería. Y esa luz, dice aquí, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras. ¿no? Dice Proverbios 13:9, en la traducción en lenguaje actual, dice, la vida de los buenos es luz que llena de alegría. Y la vida de los malvados es una lámpara apagada. ¿Cuál es una característica fundamental de la luz? Alegría, claridad, y la luz da vida. Pensemos en algo. La luz, ánimo, también, sí, da vida. Hay personas que dicen que con el sol se sienten con ganas de hacer las cosas, y con lo contrario, uy, no me place ni levantarme si ya este día está oscuro. No es de extrañar que, por ejemplo, las bacterias, para que proliferen, y asumo que también, no soy especialista en el tema, pero también tengo entendido que también tiene que ver con gérmenes y virus y esas cosas, para que estos proliferen, se sienten, digamos que un ambiente favorable para su proliferación, para su crecimiento, para que se multipliquen, es el ambiente húmedo y oscuro. Por eso se recomienda, por ejemplo, para las personas que tienen hongos en los pies, que saquen los pies al sol. Porque generalmente los pies, y más unos que otros, que eso sí ya de repente ya lo que hacen es mejor meterlos en agüita de cangrejo, pero sucede que los pies generalmente están en un entorno húmedo y oscuro. que usted lo saca el sol para que todos lo vean así. Entonces se recomienda que la persona que tenga hongos en los pies, saque los pies unos 10 minutos al sol. Bueno, no sé, la verdad es que, bueno, gracias a Dios, creo que nunca he tenido hongos en los pies, pero bueno, no venimos a conversar esas intimidades. Parece rojo. ¿Ya? Entonces, la luz llena de alegría. Y mientras que la vida de los malvados es una lámpara apagada. Y esto nos lleva a la siguiente parte, lo que está aquí en Efesios 5:13. Y aquí, en este versículo vamos a ver la clave de lo que quiere decir que por qué es posible que nosotros suframos persecución o críticas o cosas similares cuando hacemos lo correcto. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Alguien dijo por ahí que en la noche todos los gatos son pardos. O como nos pasa de repente a los que tenemos miopía. ¿Ya? Entonces, que alguna vez, hace años, ¿no? Yo cuando era soltero, y en el momento se me dañaron los lentes y era el único par que tenía, y yo iba por la calle y todas las chicas eran bonitas. Toditas, pero obvio, porque no se las podía ver bien. Entonces la luz brilla y todo queda al descubierto. Es decir, que cuando la luz brilla, se muestran mis acciones son puestas al descubierto. Puedo verme como soy en realidad. ¿Y qué pasa? Cuando mis acciones quedan al descubierto, las acciones de los demás también. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy en un trabajo? Yo voy a un trabajo donde la hora de entrada es
8 de la mañana. Ya, no sé. O 9, 9 creo que, no sé. 8:30, bueno, ya 8:30, ya. Ya. Pongamos ya, 8:30. Hora de entrada, 8:30. Pero todo el mundo llega tarde. Todo el mundo llega a las 9, cuarto para las 9. Ya. Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a hacer lo correcto y llegar puntual, voy a poner en evidencia al resto. Pero sí, pero ¿y cómo así estás aquí a esta hora? No, que la hora de entrada es 8:30. Entonces pongo en evidencia al resto. O sea, mis acciones, mis buenas acciones ponen en evidencia al resto. Y eso los confronta. Y ahí es cuando puede venir la crítica. Pero dice, oye, pero tú ¿por qué haces eso? No, mira que nos haces quedar mal al resto. No hacen quedar mal, ¿verdad? Claro. Que no entrega en la Son ellos universidad. los que actúan mal. En la universidad cuando alguien llevaba el deber y nadie había llevado el deber, te hacían que tú no quieras entregar el deber. No, no lo entregues, que nadie lo trajo, no lo vayas a entregar. A mí me pasó cuando estaba en el colegio que en alguna ocasión, bueno, afortunadamente fue una de las muy pocas ocasiones, pero fue una ocasión, donde llegó el momento de dar un examen de matemáticas y yo no me sabía absolutamente nada. Nada de nada. Mi compañero que estaba adelante me hizo el favor de decirme todo el examen. Todito, así es verdad, porque yo no me sabía nada. Le copié todo. Ay, no, ¿Ya? siento Y que no es algo de lo que me siento orgulloso, por supuesto. No es un buen ejemplo a seguir. ¿Ya? ya lo voy a hacer. Pero ¿qué pasó? Sí, le copié todo. ¿Ya? Cuando llegan las calificaciones, cuando nos devuelven los exámenes, resulta que mi examen tenía un bien inmerecido y esto resaltándolo, ¿no? Con negrillas y subrayado, un bien inmerecido 20/20. En esa época se calificaba así, un 20/20, un bien inmerecido 20/20. Y en cambio mi compañero, 18. Y yo me quedé, oye, ¿y eso cómo puede ser posible? Si yo te copié todo a ti. Y entonces él me dice, lo que pasa es que tenía bien algo, pero no estaba seguro, lo taché y puso otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Copiaste nítido. Sí, o sea, la verdad que lo único que hice bien fue copiar. En realidad es mal. Claro. Sí, o sea, la acción estuvo mal, por supuesto, como insisto, no lo recomiendo, no es un buen ejemplo a seguir, pero bueno, ya yo no soy perfecto también, cometo errores. Todos fuimos Ya. Aparte que no conocías a Dios en ese Ya, entonces, No, y aparte todos fuimos alumnos y alguna cosa parecida. o sea, sí. pero a lo que yo voy y a lo que justamente el ejemplo que quiero enfatizar en este momento es el mantenerse haciendo lo correcto. Si mi compañero se hubiera mantenido haciendo lo correcto, él se hubiera mantenido con su calificación, la calificación que él sí merecía, porque la mía fue totalmente inmerecida. La de él fue merecida, manteniéndose haciendo lo correcto, permitiendo que su luz brille. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestra luz brilla y pone en evidencia a otros, la mayoría de los casos se sienten incómodos y buscan atacar a aquel que está haciendo lo correcto. Por eso es que hay presión, lo que se llama presión de grupo, porque la gente generalmente se siente incómoda cuando alguien hace lo correcto, cuando todos hacen lo incorrecto. Entonces, hacer lo correcto nos puede implicar sufrir críticas, sufrir censura, precisamente por hacer lo correcto. Ahora, el asunto es que, ¿hasta qué punto tenemos que hacer lo correcto? ¿O cuál es nuestro tope? Porque aquí es donde viene, el escritor nos dice, bendecidos son aquellos que hacen lo correcto. Pero yo cómo sé hasta dónde hago lo correcto, cuál es mi tope.
Mi tope está simple, en la persona del Señor Jesucristo. Ese es mi tope. Normalmente tendemos a compararnos con otras personas, pero cuando nos comparamos con otras personas, eso es una comparación que no hace justicia. Porque para empezar, no conocemos toda la otra persona. Conocemos la apariencia que nos muestra, pero no conocemos los detalles. Y en segundo lugar, ninguna persona va a ser perfecta. Por un lado, porque puede ser que nos comparemos por una cosa, pero no nos comparamos por otra. Entonces nuestra comparación tiene que ser con la persona del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que el diseño original. Entonces es por eso que siempre tenemos que compararnos con Él, porque por muy buenas acciones que tengamos, ¿de qué nos sirve que esas acciones sean buenas si nos cuesta, pero horrores, obedecer? Es verdad, hay ocasiones en que hay cosas que no son fáciles de hacer, hay ocasiones en las que cuesta obedecer, pero si constantemente uno está batallando con lo mismo y lo mismo y lo mismo, es porque sencillamente lo está haciendo en sus propias fuerzas. Ahí no está el Espíritu Santo. Recordemos al principio que decía que el reino de Dios tiene que ver con alegría, con paz, ¿no?, con bondad en el Espíritu Santo. Por algo la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y como es nuestro ayudador, y es el mismo Espíritu que estaba en el Señor, nuestro límite debe ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? John Wimber, el fundador de la Viña, dijo esta frase: Jesús es insaciable. Lo que hacemos le complace, pero nada le satisface. Mi vida ha sido satisfecha con Jesús, pero Él no ha quedado satisfecho conmigo. Está continuamente subiéndome el listón, camina por lugares altos. Es decir, por muy bueno que hayas sido, por muy bueno que seas o que te creas, siempre puedes ser mejor. Y siempre, en lugar de compararse con otras personas, ¿verdad?, pero yo no hago mal a nadie, pero mira cómo es este de acá, que este corrupto, que este miente, que este... No. En relación al Señor Jesús, ¿cómo estoy yo? Y estar prevenido, porque hacer lo correcto en algún momento va a implicar oposición. Porque mis acciones, mis buenas acciones, ponen en evidencia a los que están obrando mal. Y es verdad, puede ser que hayan críticas, pero si yo me mantengo firme en mis convicciones, me mantengo firme manteniendo la fe y me mantengo firme haciendo lo que mi Padre me ha mandado a hacer, porque como dijo el Señor Jesucristo, yo lo único que hago es hacer lo que veo a mi Padre hacer. Si yo me mantengo firme en esas convicciones, en algún momento aquella persona que estaba obrando mal va a decir: oye, pero ¿qué es lo que tienes tú? ¿Cómo puedes tú hacer las cosas bien? Yo quiero eso que tú tienes. Y ahí, en ese momento, viene el toque para poder evangelizar, poder compartir el mensaje, poder efectivamente demostrar que es posible hacer las cosas bien para la gloria de Dios.